Me da mucho gusto estar acá esta noche y en la mañana el Señor me dio una palabra en Isaías que te la voy a parafrasear y dice que se nota cuando la mano del Señor está sobre un pueblo. Y se nota, amado, qué bendición tu vida, qué bendición verte, qué bendición tu mirada y tu corazón para el Señor. Y este estudio, wow, creo que nos ha sorprendido a todos y en especial me ha sorprendido muchísimo la carta a los Filipenses, todo lo que hemos visto y oído y lo que estamos aprendiendo, de verdad me anima en mi día a día y esa es la intención de la palabra de Dios, que la palabra sea viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así es que este tiempo sea de bendición y que te arda el corazón como me ardió a mí con esta palabra. Muchas gracias, pastor. Y el pastor Alfonso hace 8 días nos hablaba de ciertas cualidades que tenemos que tener como hijos de Dios para edificar su reino y para edificar la iglesia. Y más que nada se centró en el amor. Y entonces él nos habló de tantos versículos en donde primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, ahí se resume toda la ley. Entonces el Señor nos exhortó a través del pastor a tener ese amor los unos por los otros y así edificarnos. Y después los versos que siguen en Filipenses como que ya cambiaron de tono, como que ya no tienen, es otro tema. También importante, creo que es una cualidad básica y te voy a decir algo que aprendí de estos versos, a tener carácter, a entender lo que es mi carácter en Cristo. Y a Pablo no le faltaba carácter y no solamente porque fuera aguerrido y también tuviera su mal carácter, sino porque tenía una madurez en Cristo que la verdad yo dije, Dios, yo quiero, yo lo anhelo. Entonces vamos a la carta de Filipenses, amado, vamos a leer del Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 18, por favor. ¿Lo tienes, hijo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Alguien trae otra versión? NTV, Miri, NBI. Sí, del 12 al 18, por favor. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por
motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Amén. ¿Y cómo podemos saber si somos maduros espiritualmente o no? Bueno, hay varios indicativos, pero uno de los más poderosos para nosotros es la facilidad o la dificultad con la que perdemos el gozo ante una situación o ante una circunstancia. Ese es un gran indicativo de madurez espiritual. Una persona inmadura en Cristo es sentida, es, ¿cómo diría yo? Como chiquiona, ¿no? De todo llora, de todo hace berrinche, de todo se enoja, nada le gusta, ¿no? Y Pablo nos enseña que la madurez, amado, es cuestión de carácter. El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Ese es el carácter, la reacción que tienen las personas de primera instancia. Si vas manejando y se te poncha la llanta, ¿cuál es tu reacción? Esa es la madurez de esa persona. Te orillas, no pasa nada, ya, inhalas, exhalas, pides ayuda, o si tú la sabes cambiar, pues la cambias, o empiezas a dejar a Cristo así de no, espérame tú, bájate del carro, porque ahorita no estoy cristiano, ahorita soy y triste llanta y quién sabe qué, ¿no? Y ahí vemos, ese es el carácter de una persona. Fíjate, muchas veces pensamos que la gente que tiene un carácter fuerte es la que grita más, es la más enojona, es la más calzonuda. Esa es falta de carácter. El carácter es el dominio propio. El carácter es saber manejar cualquier situación, aunque sea imprevista. Y la madurez, entre otras definiciones, es un juicio prudente o sensato en una persona. Esa es la madurez. Entonces, estamos hablando del gozo. Y fíjate, el gozo es un fruto del Espíritu. Es un fruto de un hijo de Dios. Por eso tiene que ver con nuestro carácter y con nuestra madurez. Ahora, ¿quién reparte los dones? ¿Y quién me dice en dónde están los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu. Exactamente, Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, es la segunda, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ante tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces, el gozo siempre está, el gozo siempre es, el gozo está disponible para nosotros, pero por nuestra inmadurez, por nuestra falta de carácter, estamos escasos de gozo. Entonces, hay un salmo un verso del rey David que a mí siempre, yo lo oro, me voy a confesar, yo lo oro. Y es el de, vuélveme al gozo de tu salvación. Vuélveme al gozo de tu salvación. Es el Salmo 51:12. Y si el rey David clamaba de esta forma, es porque el gozo se nos va de las manos. Y no por Dios. El diseño de Dios es que tengamos gozo todo el tiempo. Es por nosotros. La única forma, amado, tú, con este contexto un poquito, ¿cómo te imaginas que sea la única forma que un hijo de Dios deba perder el gozo? ¿Nadie? Cuando está enfermo, alguien más. Cuando perdemos a alguien. Bueno,
¿Por qué nos alejamos, Edgar? ¿Qué sucede cuando te alejas de Dios? ¿Cuál es la circunstancia que te hace alejarte de Dios? Así es. El único motivo bíblicamente aceptado para que tú pierdas el gozo es el pecado, porque es el que te aparta de la fuente de vida, de la fuente de gozo. Cuando tú pecas, ¿qué haces? Te escondes de Dios, como Adán. Oye, Adán, ¿dónde estás? Aquí, escondido. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque pecaron, ¿verdad? Entonces es lo que nos hace apartarnos de Dios, y ahí entonces sí perdemos el gozo. ¿Cómo sería la mejor forma, amado, de que constantemente estemos en gozo? Levantando nuestros altares de adoración. Esa es la forma, porque ahí me estoy renovando, ahí me estoy consagrando, ahí estoy diciendo: Dios, trae esa atmósfera del cielo aquí a la tierra, a mi vida, en el nombre de Jesús. Cuando yo pongo mis alabanzas, cuando yo me postro, cuando yo adoro, entonces entro en esta esfera de Cristo, del Espíritu Santo, y dejo la carne a un lado. Si tú te fijas, el pecado, ¿qué es? Carne. Si vivimos por el Espíritu, no hay cabida para la carne. Por eso decimos que el Evangelio de Cristo es un evangelio de suma. Él suma a nuestra vida su Santo Espíritu. Él suma a nuestra vida de su amor, de su pasión por nosotros, de toda la palabra que Él declaró para nuestras vidas. Entonces, ahí no hay cabida. La palabra de Dios dice claramente que en este mundo tendremos aflicción, amado. ¿Alguien se sabe la cita bíblica de esta palabra? ¿Alguien se sabe la palabra? Amén. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y sabes qué es la aflicción, amado? El abatimiento, la tristeza, la molestia o el sufrimiento físico. Entonces Jesús dijo: en este mundo vas a estar abatido, vas a estar triste, vas a estar molesto o con sufrimiento físico, pero no te preocupes, confía, porque yo he vencido. Entonces, estas cosas, amado, que van directo a nuestra alma, que son emociones, no deben afectar nuestro gozo, porque el gozo va directo al Espíritu, porque es impartido por el Espíritu Santo. Entonces, aunque yo esté enferma, aunque me pasen cosas, aunque las cosas no salen como yo pensé, planeé, o lo que estoy viviendo no es lo que yo tenía en mente, yo tengo gozo. Amén. Fíjate, aquí se ve nuestro carácter y nuestra madurez. Con cualquier pequeño revés en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Inmediatamente, ¿qué haces? Dudamos de la deidad de Dios, dudamos de su soberanía y dudamos de su provisión generosa. Esa es una realidad. Inmediatamente, un hijo falló, pasó algo, la escuela, el trabajo, la economía, me empezó a doler el estómago y no le dan. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Dudamos de Dios, dudamos de su provisión. Y obviamente cuando hay duda, el primer perjudicado es el gozo. Me daban ganas como de traer una botarga que fuera el gozo. Y entonces cuando empezamos a tener estos sentimientos negativos, estas emociones, el primero que sale corriendo es el gozo. Y por nosotros, provocado por nosotros mismos, lo vuelvo a repetir.
Santiago, el hermano de Cristo, era muy positivo. Y en Santiago 1, del 2 al 4, nos deja una palabra a la cual debemos acudir cuando andamos como fallando. Por ahí se quedó Miriam el micrófono. Ale Salinas, ¿me puedes ayudar, hija? Con Santiago 1, del 2 al 4, por favor. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. En la Reina Valera dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que la paciencia sea completa y ustedes sean perfectos, ¿no? Entonces, entiendo yo que sí o sí, las pruebas, las aflicciones, los dolores, las angustias van a ser parte de nuestro día a día, pero gozaos en ello. Hay que gozarnos, hay que seguir caminando como con esta conciencia de esto va a pasar, esto no es eterno, esto no va a durar para siempre. Decíamos mucho la pastora Alice y yo, cuando teníamos a nuestros bebés chiquitos y despertábamos de día y de noche y ya no sabíamos si salía el sol, si se metía o qué rollo, no, o sea, pero esto va a pasar, no te preocupes. Ellos van a crecer y en unos 3, 4 meses ya vas a poder descansar y dormir. Y a veces necesitas saber esta palabra, que esto no va a durar para siempre, que esto es temporal, una ligera prueba. Fíjate, Pablo en estos versos que leímos le pasó algo inesperado. Unos años antes, Pablo había escrito en Romanos 1:10 que él anhelaba ir a Roma. Él le escribía cartas a los romanos y decía: yo anhelo estar allá. Se las estoy parafraseando, pero ustedes lean. Yo anhelo estar con ustedes. Yo anhelo, en el verso 11 dice, que ustedes me fortalezcan y que yo pueda ministrar sobre ustedes dones para que puedan ser fortalecidos en el poder del Señor. Porque el propósito de Pablo es que la iglesia estuviera fuerte, estuviera sana, estuviera cristocéntrica. Ese era su anhelo. Entonces, cuando Pablo les escribe en Romanos, años después, él está en Roma, pero no como él pensó. No llegó tampoco como él imaginó. Él llegó en un barco como un preso que casi naufraga, que casi pierden la vida. O sea, le pasaron 1000 cosas a Pablo, ahí, inesperadas. Y sí nos deja ver en Hechos que en algún momento perdió la fe y decía: valimos. Casi pónganse a orar y pónganse a cuentas porque ya de esta no vamos a salir. De pronto dice la palabra que el Espíritu Santo le ministró y Pablo volvió a agarrar fuerzas y dijo: no, Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar de esto, y los llevó a Roma sanos y salvos. Pero Pablo llegó con una llanta ponchada, con un golpe en el carro, no sé, llegó todo accidentado. Y entonces, cuando nosotros leemos esto, entiendo el carácter de Pablo a decir: esta es la voluntad de Dios para mi vida, está bien. Ni me enojo, ni pataleo, ni me enojo con los demás, ni chillo, ni me pongo mal de malas, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida y la acepto con gozo. Entonces, hay un contexto muy poderoso. Cuando Pablo se baja del barco, él ya había hallado gracia delante de los ojos de los romanos. Es algo que el Señor ya había hecho a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando él es acusado y todo esto,
a Pablo lo llevan al pretorio. El pretorio es, en pocas palabras, la casa del César, el palacio del César. Y ahí lo tenían encerrado. No estaba en un calabozo, no estaba en el peor hoyo refundido, pero sí estaba preso. Pablo estaba encadenado con una mano y un pie a un soldado romano. Y todo el tiempo Pablo comía con el soldado, iba al baño con el soldado, predicaba con el soldado. A Pablo lo visitaban, recibía sus visitas con el soldado ahí, dormía con el soldado. O sea, era imposible que Pablo estuviera libre de alguna manera, no había forma. Era un preso, aunque estaba en un lugar mejor, pero era un preso. Sus circunstancias eran de total imposibilidad. ¿Y por qué leemos entonces cuando él dice, estoy en el pretorio y aún me gozo y aún estoy bien, porque sé que la palabra de Dios está cumpliendo su propósito, está cumpliendo su llamado? Te voy a decir por qué, amado, esto está increíble. Pablo, al tener a un soldado, le cambiaban los soldados, pues tenían turnos, obviamente. Cada uno de esos soldados fue ministrado por Pablo. Cada uno de ellos. Lo oían hablar, lo oían orar, lo oían adorar, lo oían cantar himnos, lo oían clamar por la iglesia, lo veían escribir cartas a la iglesia. Cada uno de esos soldados, dice este precioso libro que compró el pastor Alfonso, no calculan cuántos soldados se convirtieron, pero lo que sí saben es que fueron evangelistas, todos esos soldados que recibieron a Cristo. ¿Y sabes qué? También por el carácter que vieron en Pablo. Te quiero leer las características. Dice, además de escuchar a Pablo su predicación y enseñanza, los soldados también experimentaban de primera mano su gentileza, su notable paciencia y perseverancia en medio de la aflicción, su sabiduría, sus profundas convicciones acerca de Cristo, su veracidad, su humildad, su amor, su preocupación sincera por ellos, su mensaje y su carácter los afectó profundamente a esos soldados, que casi cada uno de ellos, piensan, caía de rodillas diciendo, dime más, quiero saber más. A Pablo llegó un momento en que le rentaron una casa donde él recibía visitas todo el tiempo. Y entonces ahí ministraba a las personas. Imagínate, tú vas a ver a un preso para orar por él, para darle ánimo, para bendecirlo. No, cuando tú ibas a visitar a Pablo, el orado eras tú, el ministrado eras tú, el bendecido eras tú, salías con gozo. O sea, imagínate eso, qué tremendo. Es un carácter indomable, es un carácter realmente cristocéntrico, es un carácter que yo digo, Dios, ¿no nos puedes repartir de eso? Por favor. O sea, el Espíritu Santo en realidad está dispuesto. Todos los soldados ya sabían que Pablo estaba encarcelado injustamente. Por eso dice ahí, ya leímos todos esos versos. Dice, y se sabe que esto es injusto, mas aún así no estoy triste, no me importa, porque se está cumpliendo la palabra. Si vamos a Filipenses 4:22, por favor. Es un verso chiquitito, pero nos dice mucho. Eli, ¿me ayudas, hija? Por ahí se quedó Ale con el micrófono. Gracias. Los demás del pueblo de Dios también les enviaron saludos, en particular los de la casa del César. Ahí está. Se convertían, se convertían, se convertían, se convertían. ¿El César? ¿Quién era el César? El emperador, la máxima autoridad. Ahora te voy a decir algo, estos soldados que cuidaban al emperador tomaron tanta fuerza, eran una élite muy especial, ganaban muchísimo dinero, tenían muy bien a sus familias, y llegó un momento donde ahora ellos escogían a los emperadores. No solo los cuidaban, sino los escogían. Y entonces estas gentes eran cristianos y se contagiaban unos a otros y se compartían unos a otros.
Y las familias, por eso dice ahí, se hablaba del evangelio de Cristo de una forma impresionante. Gracias a que Pablo estaba preso ahí. O sea, imagínate, él creyó que iba a ir a Roma a impactar de otra forma. Pero qué forma de impactar esta, ¿no? Cuando no eran ni sus planes, ni estaba en su mente que iba a pasar eso. Y nosotros, amado, debemos ser así. Justamente es una palabra que hoy platicábamos la pastora y yo. Hay que ser flexibles, hay que amoldarnos a los planes de Dios. A veces nosotros estamos muy preparados para ciertas cosas y de pronto viene un revés de parte de Dios, pues hay que hacerlo también. Ok, nos adaptamos a eso, le seguimos, y esa es tu voluntad, Señor, yo la acepto, yo la abrazo, y entonces voy a tener gozo. Porque cuando no acepto los planes de Dios ni la voluntad de Dios para mi vida, ahí es cuando ya no tengo gozo. Entonces me quejo, ando de malas, ando iracundo, ya no, o sea, ya no está jalando. Y todo esto que hizo Pablo con esos soldados, toda esa siembra que hubo, impactó tremendamente el evangelio en Roma. Por eso dice, unos por envidia, otros porque si es amor genuino, otros por lo que sea, pero el evangelio está floreciendo en Roma, sí o sí. Y fíjate, esa era la preocupación de Pablo, el evangelio. Si tú estuvieras, honestamente, si yo estuviera presa, yo lo pensé, dije, no, yo estaría más preocupada cuando salgo, cuando me liberen. Yo soy inocente, ¿no? Hubiera yo querido probar mi inocencia todo el tiempo, que yo no soy mala, que yo no hice nada, que cuando me sacan, que la prioridad de Pablo era, hey, la palabra se está difundiendo, el evangelio está prosperando, aquí donde Dios me tiene, estoy con todo, casi, imparable Pablo. O sea, imagínate ese grado que dice, por eso dice los hermanos y también los de la casa del César. O sea, toda la gente que lo visitaba, más todos los soldados ya con sus esposas, con sus hijos. O sea, fue una cosa tremenda lo que el Señor hizo a través de Pablo, en medio del gozo de Pablo. Porque si también Pablo hubiera tomado la decisión de amargarse, de enojarse, pero Señor, sí quería yo venir a Roma, pero pues no así, mira, nada más, yo quería ir a Champs-Élysées y no puedo, y no, eso está en Francia, ¿va? y quiero ir al Coliseo romano y mira nada más cómo me tienes aquí. Nada, él, su chamba, su chambita, predicando, sembrando, orando. Y dice este historiador que cuando ya se iban los que visitaban a Pablo, se quedaban los soldados a decirle, cuéntame más, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona tu Cristo? ¿Cómo dices que la salvación? Y entonces los ministraba todo. Y luego ya ven que a Pablo no se le daba. ¿Quién se le quedó dormido? No, así el que se cayó, que se quedó dormido y lo resucitó Pablo y siguió predicando. O sea que si no, pregúntenle a ese cuate. Y entonces toda la noche, imagínense todo lo que sembró Pablo en el corazón de estos hombres, en el corazón de estos varones que llegaban a sus casas ardiendo por Cristo y se convertía la esposa, los hijos, los primos, los vecinos, o sea, todos eran contagiados por este carácter de Pablo. Wow, a mí me encanta. Dice el verso 18, Filipenses 1:18 en la NTV, por eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Y en el 1:19 dice, porque sé, fíjate, ahora, ¿cuál es la confianza que tiene un hijo de Dios? Es esto, de saber que las cosas son pasajeras. Él tenía esa certeza. Dice, yo sé que sus oraciones, junto con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, yo voy a salir de aquí. O sea, tenía una certeza impresionante y dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Entonces, fíjate, amado, nosotros que podemos caminar, nosotros que nos podemos reír, nosotros que podemos ir al baño, nosotros que podemos orar
clamar, ir a lo secreto, no secreto. Vivimos como presos. No, qué flojera. No, ya es bien tarde, ya mañana. Oye, es que no, pues, no, sí tengo ganas, pero mira, ya mi hijo ya se fue para allá. Ya ni modo, ya mañana. Y a veces así decimos, somos libres, pero libres según quién. Nos da un dolor, nos da una enfermedad, nos pasa algo, me encantó como decía, algún revés inesperado. Y luego lo primero que hacemos es: Dios, pero si yo te sirvo, pero si yo te amo, pero si yo que diezmo y diezmo bien, y mira nada más tú. No, o sea, vivimos más presos que libres. Y Pablo, que era un preso físico, era un libre en el espíritu. Y el Espíritu Santo se movía libre ahí con todas esas personas. Ahora, ¿tú crees que un soldado que se dedicaba a matar gente, cómo tenía el corazón? ¿Tú crees que tu prima es difícil? ¿Qué pasó, hijo? ¿Tú crees que tu no sé quién es difícil? Estos hombres estaban entrenados para no sentir, para no sonreír, para no sentir nada, absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? Les decía yo a los pastores, me acordé de cuando los discípulos iban con Jesús de camino de Emaús y decían: oye, sí es cierto, no manches, él hablaba y me ardía el corazón, yo sentía que algo me quemaba por dentro. O sea, es esa pasión que tú sientes cuando estás en Cristo y dices, estás compartiéndole a alguien. Hay gente que dice: es que no inventes, yo lo empecé a oír hablar y fue como, sí, no, vamos a la alberca, a los bautizos. O sea, es algo impresionante cuando una persona tiene un carácter en Cristo, cuando una persona es indomable, cuando una persona no está dispuesta a dejar sus convicciones, no está dispuesta. ¿Quién ha visto la película de Hasta el último hombre? Si no la han visto, búsquenla. Está increíble esa película. Hasta el último hombre se llama. Es un Pablo que lo hace totalmente distinto. Su llamado es otro, su vocación es otra, pero hace eso, hace lo que Pablo hizo. Les voy a decir algo, esta película es verídica, es una historia real. Llegó un momento en que esa brigada del ejército no se movía hasta que este varón no oraba. Ya estaba con su biblita y el otro general acá por el radio: ¿qué pasó? Ya, el ataque. Y todos, no, hasta que, ¿cómo se llama? Bueno, hasta que Pedrito acabe de orar, no nos vamos a mover. ¿Qué? ¿Cómo crees? Se echa su biblita y ahora sí, y todo el pelotón atrás de él. Wow, o sea, es impresionante. Y él fue inamovible, él fue indomable. Véanla. Ya no les voy a contar, ya me daban ganas de contarles todo porque viene muy al caso, viene muy al tema. Pero de verdad, de ejercicio en casa, se las dejo. Y pónganse unos clinitos aquí al lado y su botanita para que no se muevan en toda la película. Está buenísima. Cuando alguien arde por Cristo, amado, contagia. Cuando alguien tiene una pasión por Cristo, contagia. Cuando alguien te predica con convicción y con coherencia, hay un fuego ahí. Y bueno, venían tantas descripciones de soldados, de personas con mucho dinero, mucha comodidad, porque te digo que esto se volvió una élite en ese tiempo. Ahí Pablo trabajó, ahí Pablo sembró, ahí Pablo cosechó, ahí Pablo dio fruto, ahí Pablo, imagínate, David y Goliat, ¿no? Ahí lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ahí podemos ver tantas cosas. Así es que sí, amado, sí y sí y sí. El Señor nos ha llamado a tener un crecimiento espiritual, una madurez en Cristo, un carácter cristocéntrico. En esta noche, amado, yo te invito a, este es el llamado.
trabajar en mi carácter, dejar de ser inmaduro, ya no querer lechita todo el tiempo, ni que me estén apapachando, porque yo también tengo que dar fruto, yo también, mi corazón también tiene que arder, tengo que estar lleno de gozo a pesar de las circunstancias. Y créeme, amado, no es fácil, pero confiad, porque Cristo ha vencido al mundo. Amén. Muchas gracias, amados.